Buenos días, el Grupo Unión hace su presentación número 6.1 relacionada con el análisis de datos sobre logros en los aprendizajes. Bueno, en cuanto a las finalidades observables en los instrumentos que tenemos, vamos a tener aquí las finalidades que nosotros seleccionamos, cuáles instrumentos son los que permiten verificar información sobre estas finalidades, qué variables se pueden observar y algunos ejemplos de lo que tomamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el saber reconocer las expectativas, que esto lo podemos analizar a través del instrumento diario de clase. ¿En qué variable? Descubrimiento de conocimiento matemático nuevo, mediante, por ejemplo, la pregunta. La prueba en la que trabajamos te permitió descubrir algo nuevo. ¿Qué? Tenemos aquí más finalidades. La práctica del profesor, porque definitivamente mediante toda la aplicación de la secuencia se pueden observar muchísimas características en las tareas que se desarrollan y en el mismo registro de la parrilla de observación de las rúbricas de las tareas. ¿Cuáles variables entonces? Por ejemplo, la percepción por parte del alumno de la gestión del profesor. ¿En qué pregunta puede estar esto específicamente en el cuestionario que se va a entregar individual por cada alumno al final de toda la aplicación de la unidad? ¿Crees que los problemas matemáticos propuestos por el profesor han contribuido con tu aprendizaje de acuerdo al objetivo? ¿De qué manera? Es importante mencionar que ellos han tenido en cada uno de su portafolio pues estos objetivos presentes durante todas las tareas porque se entregaron desde un principio. Bueno, en relación a la frecuencia con la que estamos tomando las capacidades, aparece aquí el número total de capacidades que nosotros tenemos en nuestra implementación, 18 capacidades para 5 tareas propuestas. Se puede observar que la capacidad que más aparece es la capacidad 7, 12 veces en el total de las tareas, que está relacionada con interpretar, bien sea de una gráfica a un lenguaje simbólico, o de un lenguaje simbólico a una gráfica, o de esta gráfica a una expresión que verbalmente pueda dar una solución a la tarea. En cuanto a la frecuencia en la que aparecen los errores, entonces tenemos, por ejemplo, que hay errores como el E7, bueno, en relación a la organización de los datos del alumno, tenemos aquí, por ejemplo, para la tarea 2, que es encontrar las llaves, las capacidades de acuerdo al camino de aprendizaje que nosotros establecimos, cómo se podría realizar, y los errores que nosotros para ese momento prevemos sobre que el estudiante pudo haber cometido durante el desarrollo de la tarea. ¿Cómo lo vamos a organizar entonces en esta tabla? Los valores posibles que vamos a dar son 0, 0, 5 o 1, dependiendo de si cumplió, desarrolló totalmente la capacidad, dando una puntuación de 1, 0, 5 si hay un desarrollo parcial de esa capacidad, y 0 si no se puede observar absolutamente ningún desarrollo de la capacidad. Para los errores previstos entonces tenemos aquí los errores que también para cada tarea se pueden observar para dar al final la totalidad de los errores que se analizaron en cada uno de los grupos. De nuevo, hablando de encontrar las llaves, entonces tenemos que esas son las capacidades de las que les estamos hablando, y para la calificación, ¿cuál va a ser la ponderación? Entonces tenemos aquí, de acuerdo a qué importancia tiene esa capacidad dentro del camino de aprendizaje específico de la tarea, teniendo en cuenta que no siempre van a ser tan importantes, como decía el compañero, unas capacidades u otras dentro del desarrollo de las tareas. Entonces tenemos una puntuación que no siempre va a ser la misma puntuación para todas las tareas. Está aquí la ponderación que se les va a dar. En relación al examen final, entonces tenemos aquí para cada uno de los puntos que se van a trabajar en el cuestionario de la evaluación, van a ser 3 puntos. Entonces, por ejemplo, el punto 3 está relacionado con el objetivo 3, los 3 literales que se van a trabajar en el objetivo y las capacidades, como se pueden ir observando. Al final, entonces, tendrá una puntuación para cada grupo valorada sobre un 100
para el puntaje máximo o más si desarrolla alguna capacidad extra de las que nosotros habíamos contabilizado. Ya durante el desarrollo de toda la implementación, hablando de cada estudiante, ABCD, relacionando cada niña con una letra, tenemos la verificación de si se pudo efectivamente observar el desarrollo de la capacidad ya por estudiante. Hablando entonces del ajuste de los instrumentos de evaluación, entonces nosotros tomamos una muestra de 5 tareas de la siguiente manera. Una para Lucho el ciclista, 2 en encontrar las llaves y 2 en la tarea del skater. El tiempo de corrección que se tomó fue de 3 horas para cada tarea, aproximadamente. ¿Qué estamos contando dentro de la corrección de esas tareas? Entonces, primero, la revisión de la tarea de acuerdo al camino de aprendizaje que nosotros estábamos previendo con las capacidades y los errores cometidos. A partir de la revisión de estos caminos y de estos errores, entonces se hace el registro dentro de la lista de chequeo correspondiente a la rúbrica de la tarea, y en esta lista de chequeo pues hacemos las anotaciones pertinentes sobre lo que se puede observar en el desarrollo de la tarea. Y por último, la asignación del desempeño según la rúbrica y dar un peso, y de acuerdo al peso que se dio en las capacidades, para dar una valoración numérica y una valoración de acuerdo a los desempeños. Cabe resaltar que esta valoración numérica es solamente para nosotros, teniendo en cuenta que en el colegio se trabajan los desempeños y que los números son los puntajes que nosotros estamos manejando ya al interior del grupo. Bueno, dentro de lo que analizamos específicamente, entonces, por ejemplo, para este estudiante en la tarea de Lucho el ciclista, que tuvo una puntuación de 95 sobre 100, tuvo desempeño alto, se pudo observar que, por ejemplo, para la pregunta a qué distancia de la casa y en qué punto de la recta numérica quedó ubicado el ciclista, aunque se pueden observar gráficamente que registra los desplazamientos, no hay un registro ni una argumentación de en dónde quedó. Entonces, nosotros observamos que es una capacidad que no se puede ver muy fácilmente con simplemente el desarrollo escrito de la tarea, aunque ella pudo haberlo desarrollado. Entonces, nosotros establecimos estos criterios para poder analizar estas capacidades difíciles de observar. Comparación con los resultados y con las anotaciones de su compañera de grupo. Observar si hay un desarrollo de la capacidad parcial, es decir, si en una parte de la tarea se ve la capacidad desarrollada y en otra se evidencia que tiene dificultades. ¿Hasta qué punto esas dificultades vienen dadas porque la supera o porque al principio sí lo logra y después parece que no lo consiguieron? Socialización posterior al entregar las tareas ya corregidas, una entrevista pequeña con la estudiante en la que se le pregunta, bueno, ¿qué querías decir con eso? ¿A qué te referías cuando colocaste esa respuesta? ¿Por qué hiciste todo este procedimiento? No me diste una respuesta al final. Verificar cuáles son las capacidades relacionadas con esta para poder analizarlo y cuáles son los procedimientos para verificar si la capacidad se pudo cumplir. Entonces tenemos aquí las capacidades con dificultades y de esos criterios que nosotros, cuáles se podrían utilizar en cada caso. Tenemos aquí entonces una relación entre los criterios que nosotros le dimos a los estudiantes con los del informe PISA. Específicamente vamos a hablar de aplicar un criterio a la situación de un texto a un gráfico. PISA, específicamente para la tarea aplicar a un criterio de un texto gráfico, tenemos nosotros nuestros criterios: representar desplazamientos, explicar el enunciado y el resultado de un problema, por ejemplo.